Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gloria a Dios. Y puede tomar asiento, hermanos, gloria al Señor. Es muy importante, hermanos, gloria al Señor, empezar a conocer las bases bíblicas, hermanos, gloria al Señor. Le voy a decir por qué, hermanos, gloria a Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo quiere, hermanos, gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, cuando nos viene la prueba, cuando nos viene la lucha, es ahí, hermanos, cuando flaqueamos. Es ahí, hermanos, cuando muchas veces preferimos volver atrás y darle la espalda a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, gloria al Señor, nos han hablado de un Dios misericordioso, nos han hablado de un Dios que prospera, aleluya, pero no nos han hablado, aleluya, que tenemos que permanecer, que tenemos que pasar por pruebas, por luchas, por valles secos, que tenemos que pasar por situaciones, hermanos, gloria al Señor. Y si no permanecemos, hermanos, dice la palabra del Señor, que el Señor no se agradará de aquellos que vuelven atrás. Gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, gloria a Dios, vamos a hablar de la autoridad espiritual y no vamos a hablar de mí, hermanos, como empezamos hablando el pasaje bíblico. Vamos a hablar, aleluya, del capítulo, del versículo 5, de ahí de Isaías 42, donde el Señor dice, así dice Dios, el Señor que creó los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ellos andan. Gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor, es una de las bases de un cristiano. Tenemos que tener la base, hermanos, gloria a Dios, bíblica. Tenemos que tener la instrucción bíblicamente, hermanos, gloria al Señor. Dice su palabra que sus misericordias son frescas cada día. Y como le decía al principio, hermanos, gloria al Señor, yo le aseguro que 1, 2 o 3 o 4 por aquí ya han leído desde Génesis hasta Apocalipsis más de una vez, más de 2 veces, hermanos, gloria al Señor, pero cada vez que usted vuelva a leer un pasaje bíblico, hermano, gloria al Señor, el Señor le va a traer algo fresco, le va a traer a memoria algo que usted ni siquiera lo ha pensado, gloria al Señor, pero que alguien abrió la boca, gloria al Señor, de una manera, gloria a Dios, que pudo entender lo que realmente aquella palabra, aquel pasaje decía en la palabra del Señor. Quizás, hermano, gloria a Dios, usted pueda decir, eso yo ya lo sé. Pero es ahí donde la pregunta, hermano, gloria al Señor, viene. Gloria al Señor, que si sabemos las bases bíblicas, sabemos las cosas, ¿por qué un día podemos estar animados y al día siguiente un giro total, hermano, gloria a Dios, que nos desmoralizamos tanto, aleluya, que no nos importa dejar atrás tirado, gloria a Dios, los años, hermano, que hemos participado, los años que nos hemos consagrado para el Señor, los años que nos hemos privado de cosas, hermano, gloria al Señor, y es tanto, hermano, gloria a Dios, la cosa que no nos interesa al último dejar las cosas tiradas. Por eso, hermano, gloria al Señor, es muy importante, gloria al Señor, tener las bases bíblicas, hermano, gloria a Dios, y fortalecidas, gloria al Señor, con el Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermano, gloria a Dios, no podemos entender, hermano, si no es a través de su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor, no nos trae la revelación, si el Espíritu Santo no lo usamos como guía, hermano, gloria al Señor, de nada va a servir. De nada va a servir, hermano, gloria a Dios, que usted esté comiendo libros, que esté comiendo versículos, que esté comiendo capítulos, hermano, gloria al Señor, porque el que trae la revelación es el Espíritu Santo. Padre Cristo, hermano. Denle la plata al Señor, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que no solamente es saberlo, sino confiar en el autor. No solamente es saber las promesas, no es solamente conocer la palabra del Señor, sino lo más importante, hermano, de todo es ponerlo por obra, ponerlo por práctica. No importa cuánto sabes, gloria al Señor, sino lo importante es cuánto practicas, cuánto es lo que pones por obra. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ese compromiso. Necesitamos, hermanos, esforzarnos. Necesitamos, hermanos, ir más para allá. Podemos ver, hermanos, gloria al Señor, cuando
Cuando no hay nada que hacer, hermano, gloria a Dios, nos comprometemos. Cuando no hay nada que hacer, hermano, decimos vamos. Pero se presenta cualquier otra cosa y se nos olvida que ya hemos hecho un compromiso anterior con Dios. Y hay un problema bien grande, hermano, gloria al Señor, que realmente no estamos creyendo en Dios. Realmente no estamos confiando en Dios, sino lo que sale, otra cosa aparte de Dios. Dejamos lo que es de Dios por ir a hacer las cosas seculares. Día a día, hermano, gloria a Dios, estas cosas suceden en nuestras vidas. Día a día, hermano, estas cosas suceden, ya sea individualmente, en pareja, hermano, gloria a Dios, pero es algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta, hermano, gloria al Señor. Y es donde empiezan, hermano, gloria a Dios, que hacemos, aunque no queramos, hacemos pactos con Dios. Porque estamos abriendo nuestros labios, estamos confesando lo que vamos a hacer el día de mañana. Involuntariamente, hermano, gloria a Dios, resultan cosas, hermano, gloria a Dios. El enemigo está atento. El enemigo no puede hacer nada hasta que uno de nosotros confesamos el propósito que vamos a hacer para obra del Señor. Si decimos mañana vamos a ir a evangelizar, el enemigo es capaz de hacer algo en la necesidad donde tiene usted tiene una necesidad, gloria al Señor, y le sale la oportunidad y deja de ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque tiene otra prioridad humanamente, gloria al Señor. Pero si confiamos realmente en el Señor, entonces vamos a decir, yo ya me comprometí con el Señor y voy a hacer esa cosa. Estaba diciéndole a Iván el día del año nuevo, hermano, gloria al Señor. Yo le dije, ¿qué pasó, mi hijo? Tenemos un mes planeando la Santa Cena. Tenemos un mes planeando este servicio especial. Y hoy me dices que no te dejaron salir de tu trabajo. Y es ahí, hermano, donde nosotros y cada uno tenemos que tener en cuenta. Y aunque la palabra de Dios dice que por testimonio del Señor tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar por el testimonio del Señor en nuestras vidas, porque lo primero que va a decir aquella persona, ay, son cristianos y son aleluyas y están quedando mal, no están haciendo, no están trabajando, son flojos, son perezosos, pero son cosas, hermano de Dios, que tenemos que tener en mente. Una de las cosas es de que tenemos que pedirle al Señor siempre la dirección. Señor, esto es tuyo. Señor, esto es tuyo. O el enemigo me quiere robar la bendición. El enemigo me quiere robar el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Cuántos de nosotros, hermano, gloria al Señor, a veces que no tenemos ganas de venir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos ahí? No, mejor vamos el viernes. No, mejor vamos el domingo. Y ese día, hermanos, cuando usted lucha más por venir a la iglesia, es cuando hay la bendición para usted. ¿Pero por qué? Porque el enemigo sabe, hermanos, gloria a Dios, y el enemigo quiere robarle la bendición que Dios tiene preparado para usted. Paz de Cristo, hermano. Seguir vigente el hecho de que las más pequeñas partículas del universo fue creado por Dios de la nada. Génesis 1:1-8. Pero antes de eso, hermano, gloria a Dios, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no solo es saber, sino confiar en el autor de las cosas y en el dador de la vida, es decir, en Jesucristo. Una de las tentaciones más comunes ha sido poner en duda el primer capítulo de Génesis. Argumento que la ciencia ha rebasado el nivel de fe. Ha habido quienes suponen que nos refugiamos en la evolución como la de la creación y que dicen que solo son teorías. Y aunque en algún momento la ciencia encuentre la forma de explicación de la creación del universo, hermano, gloria al Señor, todavía el Señor sigue refutando todo eso. Aunque la ciencia, hermano, gloria a Dios, encuentre solución a eso, de cómo es la creación hecha, hermano, gloria al Señor, la cosa es de que nosotros conocemos algo mejor, gloria al Señor, y es uno de los libros, hermano, más antiguos que usted puede imaginarse. Cualquier libro que usted haya leído, hermano, gloria a Dios, la Biblia es el libro más antiguo, gloria a Dios, que el récord.
enseña, hermanos, de la historia que enseña, y es lo que está enseñando la Biblia sobre la creación. Ahora sí, Génesis capítulo 1, del 1 al 8, hermanos, gloria al Señor. Usted puede leer eso en su casa, gloria a Dios, pero ahorita solamente vamos a leer 8 versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, etcétera. Y así, hermanos, sucesivamente el Señor fue llamando, fue llenando, gloria a Dios, de la nada, fue llenando el mundo, fue llenando el universo, hermanos, gloria al Señor, con el simple hecho de decir su palabra. Y aunque los científicos, hermanos, tratan de enseñar lo contrario, hermanos, gloria al Señor. En una ocasión estaba yo viendo ahí un programa de Nova, donde los científicos estaban tan emocionados porque habían encontrado partículas que hay en el hombre, en la tierra. Cuando estaba, no sé si se recuerda, como unos 2 o 3 años atrás, que estaba eso muy de moda de la clonación, gloria a Dios. Los científicos estaban muy contentos porque de la tierra había partes en el cuerpo del hombre, o lo que estaba hecho el hombre, había muchas partículas en el aire. Y la Biblia, hermanos, gloria al Señor, nos dice que el primer hombre fue hecho de tierra. La Biblia nos dice ya, hermanos, gloria al Señor, sea que estos hombres gastaron $1 millón de dólares para descubrir algo que ya está escrito. Es una ironía, hermanos, gloria al Señor, como estos hombres se esfuerzan, gastan, hacen exámenes, hacen todo tipo de cosas, gloria al Señor, cuando en realidad ya está escrito de qué fue hecho el hombre. Paz de Cristo, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, la palabra Génesis significa el principio. En Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 podemos leer la forma que las cosas fueron creadas y hechas. Dios usa su palabra para llevar a cabo toda su creación, y esta creación fue perfecta, hecha a imagen y semejanza suya. O sea que el Señor, hermano, todas las cosas que hizo, las hizo perfectamente. El Señor no las hizo ahí se va, ni tampoco hace lo que un hombre que engendra un hijo y se marcha. No, hermano, gloria al Señor. El Señor se queda, el Señor hizo las cosas y el Señor las hace, las sigue criando, hermano, gloria al Señor. El Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios, es el dueño de toda la creación. Podemos ver su palabra, gloria a Dios, en Génesis capítulo 1, verso 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de ¿qué? De toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia. El Señor, hermano, gloria a Dios, es dueño de todas las cosas.
El Señor es dueño de toda la creación, hermano, gloria a Dios. Y eso, hermano, estamos hablando, gloria a Dios, porque son bases bíblicas. Probablemente usted diga, es que eso yo ya lo sé. Sí, amén, hermano, ya lo sabemos. Pero como les explicaba al principio, hermano, gloria al Señor, ¿por qué cuando viene una prueba le damos la espalda al Señor? Si conocemos, ya conocemos que el Señor es todopoderoso. Amén. Si el Señor es el único que nos puede traer la solución. Amén. El Señor es el único que nos salva. Amén. El Señor es el único que nos puede sanar. Amén. El Señor es el único que nos puede prosperar. Amén. El Señor es el único que nos puede liberar. Sabemos todo eso, hermanos, gloria al Señor, pero ¿por qué hacemos otras cosas? ¿Por qué no le creemos a Dios? Necesitamos que Él es Dios en todas las situaciones, que Él es Dios en la necesidad y que Él es Dios en la abundancia. Amén. Testimonios, testificaciones, hermanos, gloria a Dios, tienen que hacer en los dos lados, en la abundancia y en la escasez, hermanos, gloria al Señor. Es como el matrimonio, gloria a Dios. Nos casamos con Miss Universo, gloria a Dios, flaquita, gloria al Señor. A los 2-3 años se convierten en Miss Mundo, gloria a Dios. O sea que se ponen más gruesitas, engordan, hermano, gloria al Señor. Y sigue pasando el tiempo y ya nos empieza a salir la plata en la cabeza, gloria al Señor. Y no por eso vamos a decir, no, pues es que ya se puso gordita, es que ya le están saliendo canas, la voy a dejar por otra más joven. A uno también le está saliendo. No solamente a la mujer le salen canitas, no solamente a la mujer le sale una llantita, a nosotros también nos sale una llanta. A nosotros también nos salen canas, hermano, gloria al Señor. Así es que no podemos decir, ya te voy a cambiar, ya te me hiciste vieja, ya te me arrugaste. No podemos cambiar las cosas, hermano, gloria a Dios. Tenemos que permanecer hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano, gloria al Señor. Hasta que la muerte nos separe. No podemos decir, ahí nos vemos, no podemos, sino que simplemente tenemos que permanecer firmes. Tenemos que seguir caminando y el Señor es el que va a suplir cualquier cosa. Paz de Cristo, hermano. Ahí mismo en Génesis capítulo 1, versos 27 al 31 nos dice, creó pues, fíjense, una de las cosas que tenemos que tener conciencia cada uno de nosotros. Dice, creó pues Dios, en Génesis capítulo 1, verso 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. ¿Luego qué? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, hermana Teodora, y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. El Señor nos está dando la autoridad, hermano, gloria a Dios, sobre la tierra, sobre todas las cosas que el Señor hizo, las hizo para Él, por Él y para Él, hermano, gloria al Señor. Pero a nosotros nos ha puesto como ¿qué? Administradores. El Señor nos ha puesto sobre las tierras como administradores de Él. ¿Para qué? Para que sojuzguemos la tierra, para que la labremos, para que dominemos sobre los peces, sobre los animales. Gloria al Señor. Verso 21 dice, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a todas las bestias de la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Verso 31 dice, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Todas las cosas, hermano, gloria a Dios, el Señor se encargó, hermano, gloria a Dios, de hacer cada una de las cosas, aleluya, para nuestro propio uso, gloria al Señor. Nos dejó el alimento, nos dejó el vestido, nos dejó todas las cosas, hermano, gloria al Señor. Aquí no nos dice otra cosa, sino que Él preparó todas las cosas, hermano, perfectamente. Como aquella mujer que días atrás murió, dejó su testamento, dejó todo arreglado. El Señor dejó todas las cosas arregladas para que nosotros viviésemos en la tierra.
sin ninguna cosa que nos faltara. Pero nos hemos alejado, hermano, gloria al Señor, de Dios. Por eso es que han venido pruebas, han venido luchas, han venido cosas, hermano, gloria al Señor. Y no solamente porque nos hemos alejado, sino que también para que su nombre sea glorificado. Gloria al Señor, hermano, gloria a Dios. Así que no podemos estar diciendo a alguien que está pasando por una prueba, por una situación, es que de seguro anda en pecado. No, es que de seguro anda haciendo esto, es que a lo mejor anda haciendo aquello. No, hermano, gloria al Señor. El Señor quiere glorificarse también, hermano, gloria a Dios. El Señor quiere que dependamos de Él. Si el Señor ya ha hecho las cosas para nuestro uso, hermano, gloria a Dios, entonces ¿qué tenemos que estar batallando, que estar sufriendo cuando las cosas ya están hechas, hermano? Paz de Cristo. El Señor es el dueño, pero nosotros somos sus administradores de todas las cosas. Gloria al Señor. De la tierra, gloria a Dios, vamos a tener que dar cuentas. De la familia, de las cosas, de las minas, de los talentos, de los dones, de todo esto, hermano, gloria a Dios. Va a llegar el día que vamos a estar delante de la presencia del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas, hermano, gloria al Señor, porque Él así es, amén, nos las dio, dijo, sojuzgar la tierra. ¿Qué sucede, hermano, gloria a Dios? ¿Usted cree que esos terremotos es porque Dios está enojado? ¿Usted cree que todos esos inundamientos es porque Dios está enojado? ¿Usted cree que por todo eso? Lo que pasa es que el hombre, hermanos, el hombre está excavando, el hombre está cortando árboles, el hombre está haciendo infinidad de cosas, hermano, gloria a Dios, y está dañando lo que Dios hizo perfecto. Por eso, hermano, gloria a Dios, no podemos decir es que es un castigo de Dios. No, Dios no castiga de esa manera, hermano, gloria al Señor. Cuando el Señor castiga, abre la tierra y se lo traga. Padre Cristo, hermano. Así le pasó a Coré, hermano, gloria al Señor. Así le pasó a Coré cuando se andaba ahí, se abrió la tierra, esa es la palabra que abrió su boca y se lo tragó. Gloria al Señor. Pero no estamos hablando cosas catastróficas de esta índole, hermano, gloria al Señor, sino de las cosas que están sucediendo en el mundo por causa, hermano, gloria al Señor, del humano, que no estamos cuidando las cosas que el Señor ha creado, hermano. Por eso es de que están sucediendo todas estas cosas, hermano, gloria al Señor. La otra cosa es de que el Señor, hermano, no solamente es el creador, sino que también es el que da sustento a toda su creación. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versos 3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Después de haber cumplido, hermano, gloria al Señor, ahora Él está esperando ahí sentado. Gloria al Señor. A veces dicen, no, de seguro, hay mucha gente que dice, de seguro Dios está llorando por aquellos que no se arrepienten. Él ya lo hizo. Él ya lloró gotas de sangre. Él ya pagó el precio, hermano, gloria al Señor. El día de mañana no va a ser el abogado, va a ser el juez. Va a ser el juez. Así es que ahorita tenemos la oportunidad de venir a Él. Ahorita tenemos la oportunidad de convertirnos, hermano, gloria al Señor, porque el día de mañana no va a haber la oportunidad ya, hermano, gloria al Señor, sino que ya va a estar ahí sentado en la gloria de su majestad. Paz de Cristo, hermanos. El libro, el autor de los Hebreos, hermano, gloria a Dios, según dicen que no saben exactamente quién es el que escribió este libro. Creen que fue Apolos, otros dicen que Bernabé, otros que Clemente, otros que Lucas, otros que Pablo, otros que Felipe, otros que Priscila y otros que Sila. Pero lo importante de todo esto, hermano, gloria a Dios, que estos son los que están afirmando, que están confirmando que Jesús, hermano, gloria a Dios,
es el que hizo todas las cosas y que la sustenta, hermano, gloria a Dios. Esto es la importancia de todo esto. No importa quién es el autor, gloria a Dios. Bueno, sabemos que es Jesucristo, pero el escritor, vamos a poner así, el escritor, hermano, no se sabe con certeza quién es, pero sí con certeza dicen, gloria al Señor, que Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra. Por la palabra, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo, hermano, gloria a Dios, nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 17, nos dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Fíjese. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, hermano, gloria a Dios. Así es que nada subsiste en el universo por su propio poder. Usted ve las estrellas, gloria al Señor, allá. Usted ve el sol, usted ve la luna, usted ve cometas, usted ve todas las cosas, gloria al Señor. Están porque el Señor, dice la palabra, las dirige. Gloria al Señor. Así es que miren lo que dice Isaías 40:26. Dice: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama. ¿Por qué? Por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Por el poder de su palabra, hermano, gloria al Señor. Él es el que encamina por el poder de su palabra. Él es que todas las cosas marchan exactamente como tienen que marchar, hermano. Padre Cristo, gloria a Dios. Nehemías capítulo 9, verso 6 también nos dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos y ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Todo, hermano, gloria a Dios, se merece el Señor. Amén. Al Señor sea la honra, al Señor sea la gloria, a Él sea toda la alabanza, hermano, gloria al Señor, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, hermano, gloria a Dios. Así es que nada, hermano, gloria a Dios, es nuestro, nada más que nosotros podemos usarlo. Podemos usarlo porque el Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que nos da. El Señor es el que nos suple. El Señor es el que nos salva. Gloria a Dios. Él hizo el sacrificio perfecto, hermano. Gloria a Dios, para que usted y yo pudiésemos tener entrada. Gloria al Señor. La Biblia dice también que todos nos da vida, alimento y todas las cosas. Hechos 17, versículo 24 también nos dice: Él, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitase sobre la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hizo un hombre, gloria al Señor. Aquí nos está hablando que hizo un hombre y que de ahí, hermano, gloria al Señor, todas las naciones del mundo fueron habitadas. ¿Quién es ese primer hombre que fue hecho? ¿Alguien sabe cómo se llama? Adán. Gloria a Dios, exactamente. Ese es el primer hombre, hermano, gloria a Dios, que fue hecho, y por él todas las naciones fueron llenadas, hermano. Gloria al Señor. También nos dice, hermanos, que nuestro tiempo está en sus manos. Todo nuestro tiempo, nuestras horas, gloria a Dios, todo el tiempo está en su mano, hermano. Gloria al Señor. Así es que si Él quiere, hermano, gloria al Señor, no es que si nosotros queramos,
es porque Él lo permite. Amén. Todas las cosas que hacemos, hermano, gloria al Señor, es porque Dios lo permite. Gracias. El Señor nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado a escoger, hermano, gloria a Dios, para que nosotros, gloria a Dios, escojamos lo mejor que nos conviene para nosotros, hermano, gloria al Señor. Que nos conviene, hermano, gloria a Dios, pero en el trasfondo de la salvación, hermano, gloria al Señor. Recordemos eso, hermano, gloria a Dios. El libre albedrío, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, no es exactamente las cosas buenas que nos corresponden a nosotros, que nos ayudan. Hay veces, hermano, gloria al Señor, que nos perjudican más, pero lo que está hablando, ¿no es cierto?, es de que la mejor elección que tenemos que hacer es de buscar a Él. Amén. De servir a Él, hermano, gloria a Dios. Que sobre todas las cosas escojamos servirle al Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor. Ya nos vamos, hermano, un punto más, gloria al Señor, gloria a Dios. Dice, el Señor es el Redentor de la creación. Romanos capítulo 8, versos 20 al 23 nos dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos a la redención de nuestro cuerpo. Muchos de nosotros, hermanos, gloria a Dios, a lo mejor ni nos preocupamos, pero sí deberíamos estar gimiendo, clamando, aleluya, pidiendo que el Señor tenga misericordia, amén, pidiéndole al Señor que nos adopte, hermanos, gloria al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, gloria a Dios, al aceptarlo como Señor y Salvador, hermanos, gloria a Dios, y Él al aceptarnos, estamos siendo, hermanos, gloria al Señor, adoptados por Él, estamos siendo injertos, hermanos, para que mejor me entiendan, gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, gloria a Dios. Para Pablo, hermanos, la condición de pecado que reina en el mundo ha alcanzado aún a la naturaleza. Gloria a Dios. Por todos es sabido que muchos de los fenómenos atmosféricos que se sufren en diferentes áreas de la tierra, como tornados, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, tienen origen por causa del descuido humano, que destruye lo que Dios ha dejado que solamente gobernemos sobre todas las cosas, hermano, gloria a Dios. Así es que vamos a pedirle al Señor fortaleza, hermano, vamos a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, fe, fortaleza, hermano, gloria a Dios, para que haga un verdadero cambio en este 2013. Paz de Cristo, hermano, denle un aplauso al Señor, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, vamos a orar un momento, hermano, gloria a Dios, vamos a pedirle al hermano Iván que entone una alabanza, hermano, gloria a Dios, mientras usted y yo vamos a orar un momento solamente, hermano, gloria a Dios, para que el Señor nos llene aún más con su presencia, en el nombre de Jesús.